En el caso Club de la Construcción, las denuncias contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, exministro de Transportes, expresidente regional de Moquegua y hoy candidato al Congreso de la República por Somos Perú, se basan en la recepción de presuntos sobornos de las empresas constructoras nacionales Obrainsa, ICSA e INCOT. Declaraciones de colaboradores eficaces, documentos y otras evidencias acumuladas por la Fiscalía llevaron a esta a formalizar el viernes último investigación preparatoria contra el candidato parlamentario, a declarar el caso complejo durante 36 meses, a pedirle al Poder Judicial que lo ajuste a los alcances de la Ley de Crimen Organizado y a pedir para el expresidente 18 meses de prisión preventiva. Así reaccionó el sábado el ex jefe de Estado. Germán Juárez Atoches se quiere convertir hoy día en el principal actor político de las elecciones del 11 de abril. Ya lo hizo una vez. Recuerden ustedes, fue la misma Fiscalía quien filtró de manera ilegal documentación reservada del proceso para que llegue a los medios de comunicación. Y esa documentación ilegal filtrada por esta Fiscalía fue el sustento del Congreso para esta vacancia ilegal. Entonces, miren, la Fiscalía sirviendo para fines políticos, nuevamente la misma Fiscalía sirviendo para fines políticos electorales a menos de un mes de las elecciones. En su resolución de 118 páginas, Germán Juárez, el fiscal del caso Club de la Construcción, resume los testimonios delatores de los más altos directivos de Obrainsa, ICSA, INCOT y otros, así como correos electrónicos, mensajes telefónicos, pagos y otras evidencias que ha puesto a disposición del primer juzgado de investigación preparatoria, que ha convocado para el miércoles 17 de marzo a audiencia de prisión preventiva. Aunque este juzgado tendrá que decidir si con Vizcarra hay peligro procesal de fuga o de obstaculización de la justicia, es un hecho que esta audiencia podría definir el tramo final de la campaña al Congreso del ex jefe de Estado. Al exmandatario hasta ahora no se le había vinculado con ninguna empresa extranjera, ni brasileña ni de ningún otro país, solo con constructoras nacionales. Pero un aspirante a colaborador eficaz de este caso, el de los varones de la maquinaria y el cemento que corrompieron a autoridades nacionales y regionales para adjudicarse grandes obras, ha vinculado al expresidente regional de Moquegua con la constructora OAS, la gigante brasileña que operó algunos años aquí y que se hizo conocida por los proyectos Línea Amarilla en Lima y Hospital Lorena en Cusco, entre otros. Este aspirante, de código 175-2020, cuyo testimonio se conocerá por primera vez, trabajó en OAS en la época dorada y fue testigo de algunos hechos que deberán corroborar de todos modos las cabezas de las compañías en ese entonces como César Uceda, Valfredo de Asís Ribeiro y Leonardo Fracassi. Parte del testimonio plasmado en este documento ha sido complementado por un ex ejecutivo peruano que también laboró en OAS, Franco Burga Hurtado. No menciona la empresa que tenía, ¿no? Quería ver si se podía contratar con OAS. ¿Le interesaba mucho que OAS pueda contratar a su empresa? Acá se menciona a la empresa CIM Vizcarra, es correcto, ¿no? Sí, claro, por eso me llevó a su hermano. El candidato a colaborador eficaz 175-2020 ubica los primeros hechos el 6 de agosto del 2012, cuando recibió la orden de su entonces jefe, Valfredo de Asís Ribeiro, cabeza de OAS en el Perú, para viajar a Moquegua y reunirse con el presidente regional Martín Vizcarra, en cita que ya estaba confirmada para darle cuenta del interés de la compañía brasileña por el proyecto Pasto Grande. Según él, quien era entonces primera dama de la nación, Nadine Heredia, hizo las primeras coordinaciones con Valfredo de Asís para una posible participación de OAS en dicho proyecto. Entonces llegó la primera reunión el 17 de agosto del 2012. En esa reunión, el señor Franco Burga Hurtado le expresó al señor Martín Vizcarra la experiencia de la empresa en diferentes proyectos de infraestructura, capacidad financiera y técnica, de acuerdo a lo que el señor Valfredo de Asís Ribeiro le había indicado, a lo que el presidente regional Martín Vizcarra le manifestó que esa obra ya la tenía comprometida.
pero que le podía dar otra. A OAS le interesaba el proyecto Pasto Grande, ¿es verdad? Sí, era el motivo principal de la visita, ¿no? Y según el relato, el presidente regional de entonces, el señor Martín Vizcarra, dijo que no era posible que OAS se hiciera cargo de esta obra porque ya había otra empresa encaminada en la misma. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Mencionó a la empresa? No. Él dijo que este proyecto estaba comprometido. Eso fue el término que utilizó. Fue en ese momento, señala el colaborador, en el despacho del entonces presidente regional, señor Martín Vizcarra, que éste le entregó un CD en donde estaba todo el proyecto para la ejecución de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa, el cual se encontraba a nivel de perfil. Este es un tema relevante, pues un año más tarde, el gobierno regional de Moquegua otorgó la buena pro del proyecto Lomas de Hilo, parte del megaproyecto Pasto Grande, al consorcio Obrainsa Astaldi. Hoy se sabe de la existencia del testimonio de colaborador eficaz que señala que en noviembre del 2013, Martín Vizcarra exigió a los propietarios de Obrainsa 1 millón de soles a cambio de esa obra. De acuerdo al nuevo aspirante a colaborador, la respuesta de Vizcarra generó el fastidio de su jefe, Valfredo de Asís Ribeiro, quien dijo que hablaría de ello con Nadine Heredia. Sin embargo, al final, OAS aceptó el ofrecimiento de la carretera Omate-Moquegua-Tacna de casi 200 kilómetros de longitud. Entonces surgió el supuesto diálogo en torno a la empresa constructora del hermano de Martín Vizcarra. Pero poco después estalló el escándalo Lavallato y todo se paralizó. Cuando Vizcarra fue ministro de Transportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el MTC asumió la ejecución de esa carretera. Entonces tenemos a un señor que como presidente del gobierno regional de Moquegua ya ha venido ofreciendo esa obra al mejor postor. Bueno, una rara situación de ofertar una obra. Pero luego esa obra, ¿cuándo se adjudica? Se adjudica cuando el propio Martín Vizcarra era ministro de Transportes. El testimonio continúa de esta manera. En todo momento, el señor Martín Vizcarra mostraba mucho interés en viajar a Lima para reunirse con los representantes brasileros, ya que incluso le comentó que él tenía una empresa de maquinarias y que sería una buena oportunidad presentarse con los brasileños con el fin de hacer negocios con ellos. En octubre del mismo 2012, Franco Burga volvió a viajar a Moquegua para recorrer la vía donde debía construirse la carretera. Lo hizo, según el relato, en compañía de otro ejecutivo de OAS, Enrique Vinicius, y de Carlos Extremadoiro, entonces asesor de Vizcarra y tiempo después ministro de Transportes de su gobierno. Estos correos electrónicos que ha entregado el aspirante indican que entre Extremadoiro y ejecutivos brasileños hubo comunicación. En dicho viaje, según relata, hablaron de la próxima visita de Vizcarra a Lima y de su interés por conocer el proyecto Línea Amarilla. En una oportunidad conversaron para que viaje a Lima y pueda conocer y entablar relaciones con los principales gerentes de OAS y ver de cumplir con los principales objetivos del señor Martín Vizcarra, que como ya le había señalado a Franco Burga Hurtado, era poder hacer negocios con su empresa de maquinarias para construcción, la cual se llama CIM Vizcarra SAC, que estaría representada por su hermano César Vizcarra. Luego, el colaborador continúa. Fue entonces, en esa ocasión, que el señor Franco Burga Hurtado se encargó de recoger al señor Martín Vizcarra de su domicilio, ubicado en Avenida 2 de Mayo, a la altura de la cuadra 12, y del cual salió junto a su hermano César Vizcarra y a la hija de este último, sobrina de Martín Vizcarra, quien estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad Católica, presentándolos de esa forma. Cuando el señor Vizcarra llega con su hermano, a mí me llama la atención porque la visita era para él, no era para su hermano. La visita se había programado para él. Cuando yo lo voy a recoger y sale con su hermano y su sobrino, a mí me llamó la atención. Yo tuve que avisar a la obra que estaba yendo con 2 personas más. Durante el trayecto del viaje, en donde se conversó de distintos temas, entre ellos, nuevamente estaba el interés del señor Martín Vizcarra y su hermano en poder hacer negocios con OAS.
También le pidieron que vea de colocar a su sobrina, que era estudiante de ingeniería civil, para hacer prácticas y trabajos en la empresa brasileña. El señor Franco Burga les dijo que hablaría para que puedan conversar sobre todos esos asuntos con los funcionarios brasileños, quienes tomaban esas decisiones. ¿Era insistente el señor Vizcarra al momento de hablar de su empresa, de hacer negocios con su empresa? Sí, o sea, de hecho la mencionó Moquegua, la mencionó en el momento que supuestamente era una visita técnica, porque esa era la idea, era una visita técnica al proyecto de Línea Amarilla, porque el proyecto de Línea Amarilla técnicamente es un proyecto que no existe algo similar en el Perú. Entre el señor Martín Vizcarra y el señor César Vizcarra, ¿quién cree usted que tenía mayor protagonismo al momento de proponer esta presunta figura de negocios de la empresa CIM Vizcarra? El señor Martín Vizcarra. ¿Para usted él era el más activo? Sí, él fue el que cuando estábamos en el carro, él fue el que introdujo a la empresa. No recuerdo el tamaño del parque automotor que tenía, pero sí tenía muchos equipos. Al llegar al campamento de OAS en la obra de la vía Línea Amarilla, cuenta el candidato a colaborador eficaz que el grupo se dividió en 2 camionetas para el recorrido. En la primera de ellas iban los 2 hermanos Vizcarra y los brasileños Alexandre Mendonça y Clayton Holanda. Franco Burga tomó el segundo vehículo. Fue en ese momento que tengo conocimiento que el señor Martín Vizcarra, dirigiéndose a Alexandre Mendonça y Clayton Holanda, conversó sobre el interés de hacer negocios con OAS y explicó que para evitar problemas legales, su empresa estaba en Jirón Moquegua número 721, Moquegua, en donde su hermano tendría un rol importante como gerente general. También aprovechó para pedir que contraten a su sobrina para que realice prácticas en la empresa. Todo esto, ¿qué nos dice? Nos dice de un interés totalmente egoísta del señor Martín Vizcarra, que no estaba pensando en el progreso de su región, sino estaba pensando en el progreso de la compañía de alquiler, al parecer, con su hermano César Vizcarra. Sino también, Daniel, son preguntas que tenemos derecho a hacernos. ¿Qué hacía el hermano? ¿Por qué tenía que venir el hermano a la obra a conocer Línea Amarilla? Cuarto Poder hizo pedidos de entrevista desde hace más de una semana al expresidente Martín Vizcarra. Hoy domingo, una asesora suya señaló que ni familiares, ni la empresa CIM Vizcarra, ni el gobierno regional de Moquegua tuvieron vínculo comercial o contractual alguno con OAS. Sobre la declaración del candidato a colaborador, señaló que se trata del dicho de una persona sobre una reunión que no trajo consigo ningún resultado. También se solicitó una entrevista con la señora Nadine Heredia y con su abogado Jefferson Moreno, pero este último se excusó, señalando no tener conocimiento de esta declaración que se ha expuesto esta noche. También preguntamos a Valfredo de Assis Ribeiro, quien se encuentra en Sao Paulo, Brasil, a través de su abogado en Lima, si OAS llegó a tener algún tipo de acuerdo contractual o comercial con la empresa CIM Vizcarra, pero hasta el cierre de este informe, la respuesta de Valfredo de Assis aún no llegaba. ¿Qué ejecutivos brasileños cree usted, además, supongo yo, del señor Valfredo de Assis Ribeiro, pueden conocer esta historia más a profundidad? Bueno, la gerencia del proyecto de Línea Amarilla, en ese momento creo que estaba Alexandre Mendonça y Clayton Holanda y el señor Leonardo Fracassi, que era jefe de ellos. Ellos son las personas que de alguna manera deberían de saber si saben algo, no lo sé. Leonardo Fracassi era como el segundo en la jerarquía de OAS. Sí, correcto. Este testimonio es un derrotero, un indicio, una pista que puede abrir otras vías, al margen de que estemos o no en campaña electoral. Presidente.